Bienvenidos al programa diario de lunes a viernes en Radio Labio Provocativa Inteligente con tu servidor Juan Andrés. Sacerdotes alemanes desafían la prohibición del Vaticano y bendicen las uniones entre las personas del mismo sexo. Ay, ay, ay. La Iglesia Católica ha perdido contacto con la realidad de las personas de LGBT+, dijo uno de los más de 100 sacerdotes alemanes que desafían al Vaticano esta semana al bendecir a parejas del mismo sexo desobedeciendo. Y recuerden que ellos toman un voto de obediencia. Esto es una cachetada al Vaticano fuertísimo. En una medida que enfureció a los liberales, dentro de la iglesia de 1.300 millones de miembros, la Oficina Doctrinal del Vaticano dijo en marzo que los sacerdotes no pueden bendecir las uniones del mismo sexo en lugar del matrimonio, a pesar de que los ministros lo hacen en países como Alemania. Los ministros, no los sacerdotes. En otras palabras, las otras religiones ya lo están haciendo, pero los católicos no pueden. Y los sacerdotes dicen, pues, el mundo cambió, esto no está funcionando, no vamos a obedecer. Si decimos que Dios es amor, no puede decirle a las personas que abrazan la lealtad, la unidad y la responsabilidad entre sí, que el suyo no es el amor, que es un amor de quinta o sexta clase, dijo un sacerdote alemán. Espero la bendición, vamos a tener todas las formas de relaciones, continuó diciendo. Matrimonios heterosexuales y clásicos, parejas divorciadas y vueltas a casar, parejas no casadas y sí también parejas del mismo sexo. Todos en conjunto rebelándose contra el Vaticano. Esto no es la primera vez que hay un desacuerdo fuerte con Roma. La primera y la más grande fue cuando se dividió la Iglesia Católica y se formó la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa Griega, cuando originalmente eran nada más la Iglesia Católica. Si se acuerdan, los discípulos se fueron a todas partes del mundo llevando la palabra de Jesucristo y formando las iglesias católicas. El catolicismo en la lengua antigua de Roma significa universal, una iglesia universal para todo el mundo. Y le dieron ese nombre para diferenciarse de la iglesia judía, que era nada más para los judíos porque ellos se consideraban los escogidos de Dios, los predilectos, los preferidos de Dios. Ellos solamente al principio podrían ser parte de esa iglesia. Y cuando los discípulos judíos de Cristo se fueron alrededor del mundo, ellos dijeron, no, esta es una iglesia universal, católica, esa es la palabra en latín. Pero hubo un desacuerdo, Pedro se fue, fundó la iglesia en Roma, Pablo se fue y fundó la iglesia en Grecia. Eran los dos países más potentes del mundo en ese entonces, como decir los Estados Unidos y la China hoy en día. En ese entonces era Grecia y Roma. Y así se mantuvo y fue creciendo, ¿no? Hubo un desacuerdo, tuvieron que separarse y el desacuerdo fue político, porque duraron juntos como Iglesia Católica por
casi 200 y pico de años, casi 300 años antes de esa división, ese desacuerdo. Y ese desacuerdo pasó porque la romana permitió que se metieran los políticos dentro de la iglesia y los griegos no. Los griegos fundaron su iglesia del pueblo para arriba y ahora los romanos estaban formando la iglesia católica romana de los más poderosos para abajo. ¿Por qué digo eso? Porque la mamá del emperador se convirtió a católica, convenció a su hijo y él, siendo emperador, Constantino decidió hacerlo la religión de todo Roma. Y el que no lo aceptaba, eso se cambiaron todo y se hizo la más grande inmediatamente, pero contra los principios de Cristo. Porque Cristo iba a los pueblitos y le enseñaba a la gente. Él no fue al gobierno a hablarle a los más poderosos para convencerlos. Él estaba con el pueblo, que era lo que la iglesia griega seguía haciendo, y el desacuerdo fue que no estaban de acuerdo con el sistema que estaba usando la iglesia romana, aunque les da resultado. Ese fue el la gran separación. Otra que pasó también fue con Martín Lutero. Décadas y décadas después, pero fue otra grande. Martín Lutero era un sacerdote. El Vaticano en ese entonces había decidido, porque tenía problemas económicos, de vender pases al cielo. Yo sé que esto suena medio loco, pero pueden estudiarlo, pueden irse a Google y preguntarle sobre lo que estoy hablando y ustedes se van a entender, se van a dar de cuenta. Yo conozco un poquito de la religión, una pequeñez. Tuve la dicha, yo soy católico, tuve la fortuna, la dicha, humildemente lo digo, para trabajar unos años con la Arquidiócesis de Los Ángeles. Aprendí mucho. Se me abrió los ojos, ¿no? Y conozco algo de la historia de la iglesia porque me eduqué en escuelas católicas toda mi vida. Hasta internado en escuelas católicas. So, me empapé en la historia. En ese entonces Lutero dijo, ¿cómo que vas a vender pases al cielo? Pero estaban económicamente casi en bancarrota el Vaticano y necesitaba el dinero. Y mucha gente lo compró, especialmente la gente pudiente. Pagaban equivalente de miles, cuidado que millones de dólares para tener pases, para que cuando ellos morían, los metían en el ataúd con su boleta para entrar al cielo. Y Lutero se voló. Y en rebeldía mandó a imprimir un volante que decía que él protestaba contra esto, que no estaba de acuerdo. Y lo clavó en la puerta de su iglesia. Y uno de los sacerdotes que estaba con él en ese entonces se asustó y corrió la voz y se enteró el Vaticano. Pero en esos días correr la voz no era como hoy en día, que levantas el teléfono, miras este programa y se corrió la voz alrededor del mundo, porque a veces nos escuchan en países lejísimos de aquí y llega instantáneamente, ¿no? En estos días duraba meses, cuidado que años, que llegara la voz, pero cuando llegó la voz con el Papa se voló. ¿Cómo que te vas a rebelar contra nosotros? Te excomunico, y lo mochó. Pues él siguió abriendo la puerta de la iglesia, su gente siguió llegando, pero pues ya los romanos no querían nada con él, no le mandaban comunicación, no sabían nada de él, no querían saber nada de él. Tú ya estás fuera, tú no eres parte de nosotros. Y fue creciendo y creciendo esa iglesia, y abrieron capillitas aquí y allá y se formó la iglesia luterana.
Y por eso la iglesia luterana tiene muchas similitudes a la iglesia católica. Fundado por católicos. Y así ha pasado, la griega también. Ojalá y esta protesta alemana no cause otra locura. No creo, porque tenemos un papa muy sensato, muy dulce, muy buena gente, y no creo que vaya a llegar a esos niveles, pero en el pasado, cuando han habido papas medio atrabancados, porque somos seres humanos, Dios los bendiga por sacrificar sus vidas y estar ahí por tomarse esa responsabilidad inmensa, pero algunos como seres humanos tienen sus fallos y son bien testarudos a veces, y en ese caso de Lutero lo fueron. Pero bueno, no creo que llegue a eso, pero créeme que te estoy diciendo que esto de no obedecer al Vaticano es un desafío fuertísimo, considerando que los sacerdotes toman votos de obediencia. Eso es clave en la Iglesia Católica. El titular de hoy es: sacerdotes alemanes desafían la prohibición del Vaticano y bendicen las uniones entre las personas del mismo sexo. No se te olvide suscribirte, darnos likes y, lo más importante, correr la voz de Radio Labio, ahora en YouTube y también en Podbean Podcasts. Por favor, en Podbean no se usa el término suscriptores, se usa seguidores, followers en inglés, followers. No se te olvide seguirnos, followers, dale click, y también tienen likes, un corazoncito, pero es likes. No se te olvide hacerle clic allá también si nos estás viendo en Podbean. Y a vez en cuando échate una notita ahí si quieres escuchar un programa especial o un tema especial. Francisco, yo y Iván, con todo gusto estamos aquí para servirles. Bueno, sacerdotes y diócesis de toda Alemania se han unido a la iniciativa. Voy a ver cómo pronuncio esto porque está en alemán y no sé hablar alemán. Leibgwint, ojalá y haya atinado algo cerca. ¿Qué significa? El amor gana. El amor gana. Con bendiciones que tendrán lugar esta semana en ciudades como Berlín, Múnich y Colonia, hogar de la arquidiócesis más grande de Alemania, así como en áreas rurales. Están todos unidos con la rebeldía contra el Vaticano. La prohibición de las bendiciones en marzo, aprobada por el Papa Francisco, provocó la disidencia dentro de la iglesia y sorprendió a muchos, porque él ha sido más conciliador con las personas homosexuales que quizás cualquier otro pontífice. El Papa ha mantenido encuentros con parejas homosexuales y ha animado a que lo hagan quienes quieran, criar a sus hijos en la iglesia. En el 2013, si te acuerdas, hizo ahora el famoso comentario: ¿quién soy yo para juzgar?, refiriéndose a las personas homosexuales que buscan a Dios y tratan de vivir según las reglas de la iglesia. Este es un papa muy comprensivo y abierto en ese sentido. Fue una sorpresa que tomó esta línea tan fuerte. La iglesia enseña que ser gay no es inherentmente pecaminoso, pero prohíbe la actividad sexual entre personas del mismo sexo. Ahora, se pudiera discutir que porque se casaron no quiere decir que van a tener sexo, y ahora eso anularía cualquier argumento con el Papa, pero pues yo me imagino que se están imaginando que porque se casaron pues van a tener sexo, porque eso es lo único que no va a aceptar el Papa. Que se pueden casar y pueden estar ahí, pero no se pueden acostar íntimamente uno con el otro. Yo no sé cómo va a controlar eso, pero en marzo, más de 2,000 sacerdotes, teólogos y otros miembros de la Iglesia Católica en Alemania y Austria firmaron una petición a favor de bendecir a las parejas del mismo sexo. 2,000. Eso es un friego. Esta es una protesta y no has oído mucho en las noticias, ¿eh? Total.
Aquí de chismoso lo estamos montando en Radio Labio, pero tú no oyes mucho de esto, y si lo oyes ligeramente sin mucha explicación. Y te entra por un oído y te sale por el otro. Pero esto es grande. Yo no sé en qué va a quedar. No creo que se vaya va a haber otro quiebre en la iglesia como el que te expliqué de Lutero y la iglesia griega ortodoxa y la romana. Pero de que va a haber discusiones y va a haber desacuerdos y se van a agarrar del chongo, estoy casi seguro que eso va a pasar, pero calladito. Ahora, como te digo, yo he trabajado en la arquidiócesis. Y desde ese entonces se estimaba que el 80% de los sacerdotes en el Vaticano, independiente de su posición, eran gay. Y si te acuerdas, el Papa al principio, cuando primero entró, comentó que andaba batallando con una mafia de gays en el Vaticano. Y estaba refiriéndose a eso. Quiere decir que de cada 10, 8 son gay y 2 son heterosexuales en el Vaticano. Imagínate entonces esta postura de que no se pueden casar los gays. Hay guerra, aquí hay una guerra psicológica. Yo no sé cómo va. Gracias a Dios que yo no soy el Papa, porque esto es un dolor de cabeza, pobrecito. Cuando alguien dice que algo ya no se puede discutir, no se puede argumentar, no se puede conversar, lo encuentro irrazonable e inapropiado, dijo un sacerdote alemán. Y agregó que la iglesia había perdido el contacto con sus seguidores LGBT+. Tú sabes que no se lanzan a los medios de comunicación a decir esas cosas. Es el comentario con puerta cerrada. Pero ya está saliendo a las noticias, y el mundo se está dando de cuenta, quedito y calladito, porque nadie quiere, los noticieristas no quieren alborotar esto. Vivo en el centro de la sociedad, no quiero separarme de la realidad cotidiana de las personas a las que acompaño como sacerdote, dijo otro sacerdote. Según un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, dicen que el 86% de los alemanes creen que la homosexualidad debería ser aceptada. Ahora estamos hablando que hasta gente que no son católicos, el 86%. Quiere decir que nada más el 14% de los alemanes creen que la homosexualidad no debería ser aceptada. El 86%. ¿Cómo vas a combatir eso? No les vas a cambiar la idea a tantos millones de habitantes. Pero bueno, vamos a ver en qué queda. Yo los voy a mantener a mediado que yo me entero de algo importante sobre este tema. Yo les voy a informar y dejarles saber qué está pasando. Con mucho respeto y mucha humildad, les daré la información. Y también déjeme saber qué opinas del programa. Déjame saber tus comentarios. ¿Tú estás a favor de la homosexualidad? ¿Estás en contra? ¿Tú crees que el Vaticano debe de modernizar y cambiar? ¿Tú crees que aunque se tenga que separar Alemania y crear su otra iglesia que no tenga que ver nada con los romanos, como se ha hecho en el pasado, pero que no se acepte? ¿Qué opinas? Sería muy interesante. Déjame recados. Me los puedes dejar tanto en YouTube como me los puedes dejar en Podbean Podcast. Ahí está para poder hacer eso.
Escucharon el programa diario de lunes a viernes con su servidor Juan Andrés en Radio Labio, provocativa e inteligente, la voz de los hispanos en los Estados Unidos que se dedica a producir programas que ayuda a la mujer latina a lograr igualdad, entender la situación económica, política y social en los Estados Unidos. Invitamos a los hombres que escuchen también. No se te olvide suscribirte. Y si estás en podcast, no dice suscriptores, dice followers, seguidores. No se te olvide seguirnos, darnos likes. En Podbean Podcast es corazoncito. Clícale al corazoncito, ese es un like. Y corre la voz. Corre la voz que estos programas le metemos muchas ganas. Ivonne, Francisco y yo. Y ojalá te informen y te ayuden y te den información que no vas a conseguir fácilmente a través de los medios de comunicación. Definitivamente si lo oyes no te va a dar la cantidad de detalles que te damos aquí, porque aquí agarramos una nota. El noticiero puede ser de media hora o de una hora con 50 diferentes notas, claro, con videos y todo, porque tienen un equipo grandísimo, pero sentarse a desarrollar la nota, explicarla históricamente en el presente y en el pasado, darte una opinión también, eso normalmente no pasa en los medios de comunicación noticieristas. De todos modos, muchas gracias por escuchar, gracias y nos vemos la siguiente. Bye bye. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente. Haz tu presente, levanta tu voz. Hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees. Yo sí lo creo que es posible. No es imposible. Cafés unidos seremos invencibles.